Bueno, bienvenidos nuevamente, bendiciones, feliz día del Señor. Ya tuvimos nuestro tiempo de devocional, de estudio bíblico, de oración, de predicación del Evangelio también. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Hoy vamos a terminar con el capítulo 2. Juan, capítulo 2, vamos a leer los versículos 23 al 25. Bien, la palabra de Dios dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Qué bendición. El tema central de este pasaje aborda el siguiente tema. No toda fe que se acerca a Jesús es una fe salvadora. Cristo no mira solamente nuestra profesión externa, sino que conoce perfectamente todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso es Dios, por eso es omnisciente. Hay una gran diferencia entre creer acerca de Jesús y creerle verdaderamente a Jesús, a lo que dijo, a lo que hizo, a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre nuestro Maestro. El evangelista y apóstol Juan nos presenta una escena sorprendente. Muchos vieron los milagros que hizo Jesús y creyeron en su nombre. Esto lo dice la misma palabra del Señor. Exteriormente parecía como un gran avivamiento. Esto suele pasar hasta el día de hoy. Hay personas impresionadas que realmente quedan maravilladas por las cosas que suceden adentro de una iglesia, ¿no? Por las señales, por los milagros. Quedan admiradas por el poder y atraídas por lo que Jesús puede hacer. Pero inmediatamente el evangelista nos dice algo que debería estremecer nuestro corazón. Jesús no se fiaba de nadie, no se fiaba de ellos, dice. Wow, esto lo vemos en el versículo 21, no, perdón, en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, dice. Wow, y encima era el día de la Pascua y había miles y miles y quizás hasta más de 1 millón de personas en Jerusalén. Ellos parecían confiar en Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos. Esto nos enseña una verdad realmente seria. Podemos engañar a cualquiera, a los hombres. Bueno, el engaño sabemos que abarca muchísimo, ¿no? Desde matrimonios que andan en adulterio, en la mentira, que andan engañando a sus esposas, a sus esposos, pero jamás vamos a poder engañar a Jesús, jamás. El otro día hablaba con una hermana acerca de la traición que nosotros diariamente tenemos con Jesús. Cuando lo engañamos o intentamos engañarlo, ¿no? Porque no lo podemos engañar. Nadie puede engañar a Jesús. Y había una frase muy linda del pastor Charles Spurgeon que decía: ¿cómo voy a andar jugando con el pecado que mató a mi mejor amigo? A Jesús. En la iglesia, por ejemplo, podemos levantar nuestras manos, moverlas, cantar himnos, predicar incluso, tener una asistencia perfecta en la iglesia, hablar de Cristo y decir que creemos en Él a todo el mundo, pero Jesús conoce lo que existe detrás de cada una de nuestras palabras. Miren, Él conoce todo, absolutamente todo. Nuestras verdaderas motivaciones, nuestros pecados ocultos,
nuestros deseos más sucios, nuestra hipocresía, nuestra soberbia, nuestra verdadera condición espiritual. Cristo no solamente escucha lo que sale de nuestros labios, Cristo conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón corrupto. Por eso este pasaje no debe llevarnos simplemente a preguntarnos si creemos en Jesús. ¿Creemos en Jesús? La respuesta, evidentemente, va a ser sí. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿en qué Jesús estoy creyendo y qué clase de fe estoy teniendo y practicando? Vemos que Juan, en el capítulo 2, comienza con las bodas de Caná, donde el Señor Jesús manifiesta su gloria y ahí creen principalmente sus discípulos. Después encontramos la purificación del templo, donde vemos que el Señor arma un gran revuelo y Jesús confronta una religión que había convertido la casa de su padre en una casa de negocios, en un comercio. Ahora llegamos a estos versículos, del 23 al 25. Estamos durante la fiesta de la Pascua. Jerusalén estaba colmada de gente, colmada de gente. Y allí Jesús realiza milagros, realiza señales y prodigios. Como consecuencia, la palabra de Dios dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Humanamente hablando, parecía un éxito total. Wow, todo el mundo adorando a Jesús, ¿por qué? Por los milagros, ¿no? Recordemos que al final de esta historia solo quedan ¿cuántos? No queda nadie cuando Cristo está en la cruz, quedan unos pocos. Y acá había miles y miles y quizás hasta más de 1 millón de personas. Pero el apóstol Juan introduce inmediatamente una advertencia. Las señales pueden atraer multitudes. Esto lo vemos en la actualidad. Personas que se autodenominan, bueno, como hombres de palabra de fe, ¿no? Que ellos proclaman, decretan, declaran y las cosas pasan. Y hay supuestos milagros, ¿no? De un montón de tipos de milagros. Las señales pueden atraer multitudes, siempre, siempre. Si a usted ve un cartel donde dice, va a venir el apóstol eh, Josecito a visitar nuestro pueblo San Antonio, ¿no? Y va a ser una noche de milagros y prodigios, donde la gloria de Dios se va a derramar sobre todos y bla, bla, bla. Yo le puedo asegurar que todas las iglesias evangélicas del pueblo van a asistir y se va a llenar. Y esas personas van a invitar a otras personas incrédulas y esas personas van a quedar maravilladas con lo que ven. Las señales pueden atraer multitudes, pero solo Cristo puede salvar a un pecador. La gracia, solamente la gracia de Dios produce una verdadera conversión en el corazón del hombre caído y muerto. Hay una primera verdad en estos 3 versículos que leímos. Muchos pueden acercarse a Cristo por las razones equivocadas. De hecho, a mí fue lo que me sucedió a mí. Me acerqué al Señor por las razones equivocadas. La palabra dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Hay una palabra muy importante que es la palabra viendo. Su fe estaba relacionada con lo que estaban viendo. Con eso se relacionaba su fe. Ellos contemplaban milagros y eso despertaba admiración hacia Jesús. Realmente, la gente quedaba anonadada viendo cómo el Señor hacía milagros. Pero una persona puede quedar maravillada por el poder de Cristo sin haber rendido verdaderamente su vida al Señor. Podemos buscar a Jesús por simplemente recibir un milagro.
solucionar problemas, obtener prosperidad, recibir sanidad, tener una vida más cómoda, escapar de dificultades. Pero el verdadero evangelio no dice, ven a Cristo para que Cristo cumpla todos tus deseos. Jamás el evangelio promete una mejor vida en esta tierra, en este plano. Jamás, jamás. El evangelio dice, ven a Cristo porque sos un pecador. Te tenés que arrepentir y tenés que confiar en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Miren, en Juan capítulo 6, más adelante, por supuesto, versículo 26 al 27, Jesús reprendió a personas que lo buscaban después de haber comido los panes y los peces. La historia muy conocida. No estaban buscando principalmente al Salvador, sino que estaban buscando nuevamente el beneficio que habían recibido. ¿Qué habían recibido? Comida para llenarse la barriga, la panza. Entonces, esto realmente a nosotros no nos confronta. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Buscamos a Cristo o buscamos lo que Cristo puede darnos? Hay una segunda verdad en estos 3 versículos. Una profesión o confesión de fe no siempre significa una fe salvadora o salvífica. Dice, muchos creyeron en su nombre. Sin embargo, Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice. No confiaba en ellos. Aquí encontramos una verdad teológica que es fundamental. La Biblia enseña que existe una diferencia entre una fe meramente intelectual y una fe que salva. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Wow, los demonios creen y tiemblan. Y hoy vemos lugares donde no hay temor de Dios, donde se están riendo del Espíritu Santo, donde hacen burlas, donde hacen show, donde hay máquinas de humo, luces de colores, música tecno. Qué tremendo, ¿no? Miren, los demonios existen y creen que Jesús existe. Los ateos, para los ateos, ¡pah! Los demonios creen que Jesús es quien dice ser, el Hijo de Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios encarnado. Pero ellos no tienen la capacidad de amar a Cristo, ni se someten a Cristo. Por eso no basta decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, yo predico el Evangelio en la calle. La pregunta es, ¿hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo? ¿Nos dimos cuenta de eso? De que Jesús, al dar su vida en la cruz, hizo el sacrificio perfecto para que su Padre nos pague, para que su Padre acepte el sacrificio y ahora nuestros pecados sean todos, absolutamente todos pagados. Y otra verdad, creo que es la 3. Jesús conoce perfectamente a todo ser humano sobre la tierra, comenzando desde Adán hasta que Él regrese en gloria. La palabra de Dios dice, porque conocía a todos, no a los que estaban ahí, no a muchos, no a pocos, a todos. Jesús no necesitaba investigar quiénes eran, no necesitaba preguntarle a los discípulos, como lo hizo en una oportunidad. ¿Qué piensan estas personas acerca de mí? ¿Por qué? Porque Cristo ya lo sabía. Porque Jesús conoce perfectamente el corazón del ser humano y eso debería atemorizarlo. Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, muy conocido, nos declara, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jesús. Jesús lo conoce.
El versículo siguiente responde, yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón. Wow. Lo extraordinario es que el apóstol Juan presenta a Jesús ejerciendo precisamente ese conocimiento. Cristo conoce al hombre desde lo más profundo de su ser. No solamente conoce nuestras acciones, lo que hacemos, conoce las razones que están detrás de esas acciones. La verdad es que Jesús no necesita que nadie le esté dando explicaciones de cómo es el ser humano, porque Él también es nuestro creador. Juan, en el capítulo 2:25, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Cristo no necesita que alguien venga a decirle, Señor, esta persona es buena o esta persona es mala. Señor, esta persona realmente es alguien sincera o esta persona es mentirosa. Hermano, Jesús lo sabe. Jesús sabe todo. Nosotros podemos equivocarnos con las personas. Hay veces que, por ejemplo, gente que tiene relaciones de amistad de 30 años, 40 años, y de repente esa persona lo traiciona. 40 años de amistad, y de verse, y de juntarse, y esa persona lo traiciona. Después de 40 años, bueno, nosotros lo hacemos con Jesús todos los días. Y suena fuerte, pero es así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Hermosa la frase del pastor Spurgeon. ¿Cómo voy a jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo? Nosotros podemos considerar santo al que solamente tiene apariencia religiosa, por ejemplo, ¿no? Podemos considerar débil al que verdaderamente ama a Cristo. Podemos ser engañados por las apariencias y engañar con nuestras apariencias. Pero Jesús jamás. Jesús no aparenta. Jesús no se pone una máscara. No tiene una careta Jesús. Es el ser, la persona más transparente que vas a conocer en tu vida y el más sincero. Primera de Samuel, en el versículo 16, perdón, el capítulo 16, versículo 7, la palabra nos declara, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, hermano. Y tenemos una advertencia contra lo que es la eh, religiosidad externa, o la que se muestra, ¿no? Este pasaje llega inmediatamente después de que Jesús confrontó el pecado adentro del templo. Hay una conexión muy importante. En Juan 2, del 13 al 22, que ya lo vimos, Jesús confronta la corrupción que hay en el templo. La corrupción que hay en el templo. Y en Juan, en estos tres versículos, 23, 24 y 25, del capítulo 2, Jesús demuestra que también conoce la corrupción del corazón. Es como si el apóstol Juan nos estuviera mostrando dos tipos de problemas. El templo necesitaba ser purificado, necesitaba limpieza. Y el corazón humano también. Siempre debemos estar renovando nuestra mente mediante la oración, mediante la palabra de Dios, porque somos propensos a caer en la suciedad. Entonces aquí encontramos el gran problema del hombre. No necesitamos simplemente mejorar nuestra conducta. Necesitamos practicar lo que sale de nuestro nuevo corazón como personas regeneradas, como nuevas creaciones. En este pasaje, que nos muestra algo muy lindo, realmente, prácticamente es Jesús el que está hablando, así que
eh, el que está conociendo, así que es el centro de, por supuesto, de este pasaje. Cristo conoce el corazón, es lo principal, el principal eh, mensaje que nos da este pasaje. La Escritura presenta a Dios como aquel que escudriña el corazón. No solo que conoce nuestro corazón, sino que lo escudriña. Jesús demuestra conocer lo que hay dentro del ser humano. Esto está revelando su identidad divina, su identidad como Dios. Si Él conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, es porque es Dios. Pero hay algo todavía aún más glorioso. El Cristo que conoce perfectamente nuestra corrupción es el mismo Cristo que nos vino a salvar. Él conoce todo nuestro carácter, ¿no? Todas las cosas malas que hacemos, todos los pensamientos impuros que tenemos, todo, absolutamente todo. Sin embargo, es el Cristo que nos vino a salvar a los pecadores, aquello que se había perdido. Jesús no ignora nuestro pecado. Algunos dicen, bueno, yo soy salvo, Jesús perdonó mis pecados, pero eso no quiere decir que los ignore. Él los conoce completamente y aún así fue a la cruz, aún así fue a la cruz. Él sabía lo que había, por ejemplo, en el apóstol Pedro, un hombre que de repente estaba tranquilo y wow, de repente explotaba Pedro. Y también sabía lo que había en Judas, una persona extremadamente tranquila, pero que se estaba robando el dinero de las ofrendas. Sabía lo que había en los fariseos, sabía lo que había en todos sus discípulos y sabe lo que hay en todos nosotros que también somos sus discípulos. Y también sabía perfectamente el pecado que hay en la iglesia. Sabe perfectamente el pecado que hay en la iglesia. Y aún así fue a la cruz. Aún así entregó su vida, hermano. El Evangelio, el Evangelio. El que conoce nuestro pecado cargó con nuestro pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. Y aquí está la belleza en el Evangelio. Cristo conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestra incredulidad, conoce nuestra soberbia, conoce nuestra inmoralidad, conoce nuestros pensamientos más feos, conoce nuestras palabras, conoce nuestros pecados secretos, pero el Evangelio no termina diciendo, Cristo conoce tu pecado, por lo tanto estás condenado. No, todo lo contrario. El Evangelio anuncia, Cristo conoce tu pecado y vino precisamente a salvarte, porque sos un pecador. En Isaías 53, en el versículo 6, la palabra de Dios nos declara, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En la cruz, Jesús no murió por una versión idealizada de nosotros, no. Y esto se está enseñando en muchas iglesias, en muchos lugares. Murió por pecadores reales. Somos nosotros, por personas que necesitan de la gracia, por personas que son incapaces de salvarse a sí mismas. Por eso nuestra esperanza no está en decir, Jesús está mirando lo bueno que soy. Jesús está mirando las buenas cosas que estoy haciendo. No, nuestra esperanza está en decir, Señor Jesús, ten misericordia de mí que soy un pecador. Entonces, ¿qué clase de fe estamos teniendo? Hay algo que eh, me resulta muy llamativo. Bueno, sí, yo lo he escuchado de algunos pastores, amigos, pero casi nadie predica este Cristo. Casi nadie predica esta parte del Señor. Y nosotros,
como cristianos tenemos que anhelar conocer todo lo que el Señor es. Recordemos que el Señor es Dios y no podemos estar jugando con la muerte de Cristo, pisoteando nuevamente su sangre, clavándolo en la cruz. Eso es lo que hace un apóstata. Eso es lo que es, más adelante se va, el autor de Hebreos lo va a decir, del capítulo 6 al capítulo 10. Ahora, ¿qué clase de fe estamos teniendo, practicando? Sin duda que este texto nos está obligando a autoexaminarnos. Una fe falsa va a decir, creo porque quiero que Jesús me resuelva la vida, me resuelva los problemas, consiga una esposa, consiga un trabajo. Una fe emocional dice, creo porque, no sé, algo me pasó y empecé a llorar y me emocioné. Una fe superficial dice, yo creo en Jesús mientras todo salga bien. Cuando las cosas se vengan abajo, apunto para otro lado. No creo más en Cristo. Una fe intelectual dice, creo porque sé muchísimas cosas acerca de Jesús. Pero la verdadera fe salvífica o salvadora dice, soy un pecador, Cristo es mi Salvador y mi única esperanza está en Él. La verdadera fe produce arrepentimiento. La verdadera fe produce alejamiento del pecado. La verdadera fe produce obediencia también. La verdadera fe ama a Jesucristo. La verdadera fe persevera. La verdadera fe descansa en la obra que Cristo ya hizo. En el Salmo 139, a partir del versículo 1, dice que Dios conoce completamente al hombre. Bueno, Jeremías 17 ya lo vimos, el corazón humano es engañoso y Dios lo escudriña. En 1 Samuel 16, también que ya lo vimos, versículo 7, dice que Dios mira el corazón y no solamente las apariencias. En Mateo, que ya lo estudiamos en el Sermón del Monte, a partir del versículo 21, dice que no todos los que profesan llamar a Jesús Señor pertenecen verdaderamente a Él. Es necesario nacer de nuevo, nos dice Juan, capítulo 3, versículo 3. En Juan, capítulo 6, versículo 37, se nos dice que el que viene a Cristo no será echado fuera. En Romanos, capítulo 10, del 9 al 10, la verdadera fe se expresa en confiar en Cristo y confesar a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, se nos dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Yo me tengo que autoexaminar a la luz de la Biblia, no a la luz del hermano. Bien, vamos a hacernos 5 preguntas para examinar nuestro corazón a la luz de estos 3 versículos que leímos. ¿Estamos siguiendo a Cristo por quien Él es o solamente por lo que nos puede dar? ¿Nuestra fe está fundamentada en la palabra o solamente en experiencias y emociones? ¿Existe arrepentimiento verdadero en nuestra vida? ¿Nuestra conducta privada corresponde con lo que yo profeso en lo público? Si Cristo conoce completamente mi corazón, ¿qué encontraría dentro de mi corazón? Wow. Recuerden que tenemos que ser obreros aprobados delante de Dios, en todo sentido, hermano. Como iglesia, como hermanos, como comunidad de fe, ¿qué tenemos que hacer? No debemos confundir
la emoción con la conversión. También el pastor Spurgeon decía que en la iglesia la emoción se termina cuando el show se termina. Tremendo, ¿no? Una persona puede llorar durante todo el culto, todavía necesitar arrepentirse y creer verdaderamente en Cristo. No debemos fundamentar nuestra seguridad en experiencias emocionales, sensoriales. Nuestra seguridad está en Cristo y en su obra redentora, no en cuántas cosas estamos sintiendo en medio del culto. Debemos examinar nuestra vida constantemente, no para vivir aterrorizados, porque ese no es el fin del Evangelio, sino para comprobar que nuestra fe es genuina. Debemos abandonar la hipocresía. No intentemos aparentar delante de Dios lo que no somos, porque Él nos conoce. Él ya sabe quiénes somos. Corramos a Cristo, la respuesta al diagnóstico de nuestro corazón, pero no con desesperación, sino buscando tranquilamente al Señor, buscando socorro en Él. Los hombres pueden impresionarse con nuestra apariencia, con nuestras palabras, ¿no? Qué elocuente que es el hermano, qué bien que se viste, ¿no? Pero Cristo conoce lo que hay detrás de esas vestimentas, de esas palabras. Conoce el corazón. La iglesia no necesita simplemente personas que queden impresionadas con Jesús. Necesita personas que sean regeneradas por Dios, arrepentidas de sus pecados y descansando en Jesucristo. Este es el Cristo que nos conoce. Quizás este pasaje puede producir un poco de temor, y está bien. Necesitamos sentir temor de vez en cuando. Necesitamos ser confrontados de vez en cuando con la palabra de Dios. Porque esto nos recuerda que no podemos esconder nada de todos los sentidos de Jesús. Jesús nos va a escuchar, Jesús nos va a ver. De hecho, lo está haciendo en este momento. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestras luchas también, conoce nuestra verdadera fe. Si la estamos depositando en Él, bueno, Jesucristo mediocre y falso. Pero precisamente aquí encontramos una de las verdades más hermosas de todo el Evangelio. El Cristo que nos conoce completamente es el Cristo que vino a perdonar nuestros pecados, hermano. Miren si no tenemos un Dios de amor, de misericordia. Él conoció y conoce nuestras miserias. Conoció y conoce nuestra rebelión. Conoció nuestra incapacidad de acercarnos a Dios. Conoció toda nuestra culpa. Y aún así no huyó de nosotros. Somos nosotros los que estábamos huyendo de Él. Y Él nos salió al encuentro para salvarnos, para perdonarnos. Para que por medio de Él seamos hijos de Dios. Se nos dé ese poder, esa potestad. Ser llamados hijos de Dios. Gracias a nuestro héroe, a nuestro hermano mayor, a Jesús. Él fue hacia la cruz. Él fue hacia la cruz. Él que sabía lo peor y lo más vil de nosotros tomó nuestro lugar en esa cruz. El inocente cargó con la culpa de miles y miles y miles y miles de culpables de toda la historia. El santo recibió el castigo que merecíamos nosotros. El justo murió por todos los injustos.
pero resucitó, para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él tenga vida eterna. Amén. Por eso hoy no vengamos delante de Jesús intentando convencerlo de que somos buenas personas. No lo somos. Él ya conoce nuestro corazón, hermano. Debemos venir como pecadores arrepentidos, confiados, que podemos entrar a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Porque la esperanza del cristiano no consiste que Cristo no conozca nuestro pecado. Todo lo contrario, Él lo conoce perfectamente, lo conoce mejor que nosotros. Nuestra esperanza consiste en que Cristo conoce nuestro pecado y por medio de su gracia puede perdonarlo, hermano. Si usted no cree en esto, no es cristiano. Quizás podemos engañar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestras familias, a los vecinos, incluso a nosotros mismos. Incluso podríamos llegar a engañarnos a nosotros mismos, pero jamás vamos a poder engañar a Cristo. Jamás, hermano. Él conoce nuestro corazón, el mío y el de usted. Y justamente por eso el Evangelio es tan glorioso, hermano. Aquel que conoce lo peor de uno es el mismo que murió en la cruz para salvar, para salvar. No escondamos el pecado, no escondamos el pecado. Debemos correr a Cristo. No confiemos en nuestra apariencia, confiemos en la verdad de Cristo. No descansemos en nuestras obras, descansemos en la obra perfecta, redentora de Jesús. Porque cuando todos los disfraces se caen y solamente queda nuestro corazón expuesto delante de Dios, hay una sola esperanza. Jesucristo es el Salvador de todos los pecadores. Amén. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Aprovecho para saludar, bendecir a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Si quieren, pueden compartir los videos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves. Ahí los dejo con el tío que va a hacer la oración final. Bendiciones a todos.